Hola, buen día, mi nombre es Kleiber y en este video comenzaremos nuestro curso de programación. Te recuerdo que este video es para principiantes e iremos paso a paso. Si ya has adquirido Windows, felicidades. En caso contrario, podrás descargar la versión de prueba. Te dejo el link en la descripción de este video donde te muestro cómo descargar e instalarlo. Bien, para poder crear un proyecto o un programa, en este caso vamos a trabajar sobre un programa para Windows, para iniciar, necesitamos crear un proyecto. Un proyecto es el que va a encerrar todos los elementos que conciernen a un programa. En este caso, lo que son las ventanas, los menús, los elementos y variables y todo lo que vamos a ir viendo poco a poco. Bien, Windows para eso trae la opción de crear un proyecto. Le damos clic en crear un proyecto. Nos aparece el asistente de creación de proyectos. Cabe mencionarte que Windows está lleno de asistentes que te permiten a que tú puedas desarrollar mucho más rápido que en otros lenguajes. Bien, en este caso nos pide lo que es el tipo de proyecto. Podemos crear diferentes tipos de proyectos. Nos centraremos ahorita, como estamos iniciando, en una aplicación para Windows o para Linux. Le damos, señalamos en este caso aplicación de Windows o Linux y tenemos estos botones. Estos botones es importante conocerlos también. El botón de en medio es el que te permite ejecutar todas estas acciones. El botón de la derecha te permite ir paso a paso para ir ejecutando cada una de ellas. Para comenzar es importante que vayamos conociendo el entorno y vayamos utilizando lo que es la flechita del lado derecho. Bien, le damos siguiente. Nos está pidiendo en este caso para nuestro proyecto cómo se ve el nombre. Le vamos a llamar inicio de curso programación. Bien, cuando nosotros creamos nuestro nombre del proyecto, de manera automática Windows, y esto es importante saberlo porque esto nos va a permitir en muchas ocasiones reutilizar nuestros elementos de un proyecto u otro. Bien, entonces por ejemplo acá la ubicación de este proyecto va a ser en C My Projects, inicio de curso de programación. Si nosotros nos vamos al explorador, voy a abrir mi explorador, nos vamos a C. De manera automática Windows le crea una carpeta que se llama My Projects y dentro de la carpeta My Projects crea otra carpeta que corresponde a lo que es el proyecto. Aquí podemos ver que no tenemos, vamos a ver, nuestro proyecto se llama inicio curso programación. En este caso todavía no tenemos acá inicio curso de programación FHKL. Bien, no existe. Entonces en el momento que nosotros le demos siguiente nos va a permitir crear lo que es la carpeta. Vamos a ver si ya la creó y vamos a buscar lo que es inicio de curso de programación. Obviamente si vemos la carpeta va a estar vacía, entonces esto es importante saberlo porque aquí se van a ir creando cada uno de los elementos que encierran al proyecto. Bien, entonces acá tenemos lo que es el siguiente paso, que es adjuntar documentos. Esto no lo vamos a ver por el momento, es un poquito más avanzado. Le damos siguiente, nos permite elegir con qué sistema operativo nuestro programa que vamos a desarrollar va a trabajar. Para nuestro caso va a ser la plataforma de Windows. Le damos siguiente. Podemos crear un proyecto a partir de un ejemplo existente. Para nuestro caso va a ser crear un proyecto en blanco. Le damos siguiente. Puede ser que nos permite más bien elegir si queremos trabajar a 32 bits o a 64 bits. Un ejecutable con ventanas o un ejecutable de consola. Realmente la de consola prácticamente ya no se utiliza, todo ya es un entorno gráfico, que es a lo que se refiere ejecutable con ventanas. Y la parte de 32 bits y 64 bits se refiere al sistema operativo, si es de 32 o de 64 bits. Para nuestro caso le vamos a poner de 32 bits para que sea compatible en plataformas de 32 y de 64 bits. Si nosotros le ponemos 64 bits, no va a correr en una plataforma de 64 bits. Bien, vamos a hacer que sea de 32 bits. Le damos siguiente. Lo que es el SSM no lo vamos a utilizar, ese es un tema más avanzado. Le vamos a decir que no, le damos siguiente. Vamos a utilizar lo que es el estilo de código. El estilo de código no es más que el prefijo que le pone a cada uno de los elementos. Vamos a también a recordar esto cuando ya estemos dentro de lo que es nuestra ventana o la creación de la ventana. Le damos siguiente. Vamos a utilizar una plantilla. Windows trae por defecto muchas plantillas o muchos estilos
del entorno que le queremos dar a nuestro proyecto. Si en un momento dado queremos, no sé, va a ser por ejemplo para un gimnasio, pues el entorno debería ser un poquito más agresivo, con un color más fuerte como negro. En caso contrario, si va a ser por ejemplo para una estética, podríamos a lo mejor elegir un color más suave, por ejemplo esto con rosa, ¿no? Entonces esto es prácticamente darle lo que es el estilo a nuestro proyecto. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar, vamos a ver cuál nos gusta. De hecho esto lo podemos cambiar posteriormente, no vamos a tener ningún problema. Vamos a utilizar el Material Design Orange. Le damos siguiente. Windex también permite lo que es la ejecución de diferentes idiomas. Eso por el momento no lo vamos a ver. Hay muchos temas que nos vamos a ir saltando. No quiero, o más bien la intención aquí no es llenarlos de información, sino que vayamos poco a poquito aprendiendo, puesto que estamos iniciando a programar. Ahorita en este caso le ponemos español, lo dejamos así como está y le damos siguiente. Nos pregunta si queremos crear o utilizar una base de datos. También vamos a aprender sobre bases de datos. Por el momento le vamos a decir que no. Le damos siguiente, le damos siguiente y hemos finalizado la parte de inicio de nuestro proyecto. De manera inmediata Windex nos aparece, nos pide más bien qué es lo siguiente que queremos crear. Trae muchísimas utilidades Windex que poco a poco iremos aprendiendo. Bien, entonces para nuestro caso vamos a crear nuestra primera ventana. Le damos clic en ventana. Podemos utilizar o crear diferentes tipos de ventana. La más común es la ventana normal. Vamos a darle clic acá. Nos pide también, o más bien nos permite elegir entre una ventana estándar en interna basado en un modelo o importar una ventana. Estas opciones también son más avanzadas, las vamos a ir viendo poco a poco. Para nuestro caso va a ser estándar y va a ser en blanco. Vamos a darle siguiente, aplicar y ya tenemos nuestra primera ventana. De manera inmediata nos pide que le pongamos un título al elemento. En este caso va a ser el título. El título es lo que aparece aquí en la parte de arriba, como en este caso de la ventana de Windex, dice inicio de curso de programación, eso sería el título. Y el nombre del elemento es el nombre que vamos a hacer, con el que vamos a hacer referencia cuando nosotros programemos, cuando abramos esa ventana, cuando la llamemos y cuando le hagamos cosas con programación. Para nuestro caso vamos a ponerle acá que el título del elemento va a ser primera ventana, bien, y aquí va a ser primera ventana. Si podemos notar de manera automática, Windex le puso WIN o Win, que en este caso sería hacer referencia a la ventana. Este es el prefijo que cuando iniciamos el proyecto nosotros hacíamos referencia si queríamos utilizar el prefijo o no. Esto se lo pone Windex de manera automática. Entonces Win, esto nos va a servir prácticamente cuando estemos programando, y lo hecho lo vamos a ver, que cuando hagamos referencia a esta ventana de manera automática, si elegimos Win-bajo, nos van a aparecer todas las ventanas que en un momento dado tengamos en nuestro proyecto. Entonces le damos primera ventana, le damos aplicar. Antes cabe mencionar también de que aquí está la ubicación donde se guarda este elemento. Windex por cada ventana o por cada elemento que nosotros hagamos lo va a ir creando. De hecho, si nosotros nos vamos a nuestro proyecto inicio de curso de programación, que es la que teníamos, si notamos ya ha creado Windex por defecto varias cosas, varias carpetas, y ya creó lo que es el archivo del proyecto, y vamos a ver ahorita que en el momento que nosotros guardemos nuestra primera ventana, le damos a aceptar, ya lo guardó, nos vamos a la carpeta, podemos ver que ya creó ese elemento. Este elemento, como decía, lo podemos reutilizar para otros proyectos. Esa es una buena manera en cómo organiza Windex sus proyectos. Vamos a cerrar entonces esto y ya tenemos nuestra primera ventana. Para poder más bien Windex trae lo que es el explorador de proyectos, que nos permite organizar todos los elementos de nuestro proyecto. Por ejemplo, acá tenemos nuestras ventanas, ya tenemos la primera ventana. A su vez, esa ventana puede tener procedimientos locales, que también vamos a aprender de qué se tratan esos procedimientos locales. Por lo pronto necesitamos saber que en esta parte podemos obtener nuestra ventana.
puede ser, y es común que a veces nosotros cerramos lo que es la parte de las pestañitas y se nos desaparecen y luego no sabemos ni por dónde poderlas recuperar. Para poder recuperar, si en caso les llegara a suceder, tenemos la parte de los paneles. Aquí podemos traer todos los paneles que teníamos anteriormente en la parte derecha o en la parte de abajo. Perdón. Para nuestro caso, el explorador de proyectos, que es el que necesitamos y es el que más se utiliza, nos permite ver todos los elementos que tiene nuestro proyecto. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera ventana y de esa manera nosotros podemos ya ejecutar nuestra ventana. Bien, Windows para ejecutar o correr lo que es el proyecto tiene dos maneras. Una de ellas es con este Go que tenemos acá grande. Lo que hace es que inicia todo el proyecto, y este Go un poquito más pequeño, que es el que nos sirve para probar lo que es el elemento que tenemos a la vista, que en este caso sería la ventana. Entonces ejecutamos nuestra ventana y podemos ver que ya tenemos nuestra ventana funcional con el botón de cerrar, con el botón de maximizar, y podemos cerrarla, ¿no? Cerramos la ventana y ya probamos que nuestra ventana funciona. En este caso, obviamente todas las ventanas que creamos en Windows, para un proyecto en Windows, deben de tener elementos, ¿no? Pues una sola ventana por sí sola no tendría ninguna utilidad. Entonces, para crear los elementos que debe de llevar nuestra ventana, podemos irnos a la pestaña de creación, y aquí podemos apreciar todos los elementos que podemos crear con Windows. Entonces, por ejemplo, si queremos un botón, damos clic en botón y ya tenemos el botoncito, ¿no? Le damos suprimir para borrar y lo eliminamos. Windows también, una de las características que tiene es que en el momento que nosotros elegimos una plantilla, de manera automática nos está estilizando, por así llamarle, o dándole el mismo estilo de la plantilla a todos los botones. Ya trae muchos botones ya prediseñados, como en este caso imprimir, nuevo, modificar, aplicar. Trae los más comunes, que ya le agrega un icono, y eso nos facilita muchísimo la tarea para poder desarrollar mucho más rápido. Por ejemplo, vamos a poner un botón acá. Vamos a guardar sus proyectos, es muy importante y sería una recomendación. Siempre es importante estar guardando para que no se les, si ocurre por ejemplo un corte de energía, no se pierda lo que ustedes ya hicieron en su proyecto. Bien, entonces vamos al botón. Todos los controles de Windows, como en este caso la ventana es un control, lo que es es un elemento, el botón es un control. Todos los controles traen lo que es una descripción. La descripción se puede ver en el momento que nosotros le damos clic con el botón derecho, le damos descripción, o al entrar también, y podemos ver la descripción. La descripción no es más que una ventana donde podemos modificar nuestro control, o en este caso nuestra ventana, y podemos asignarle muchas cosas. Podemos, por ejemplo, vamos a hacerlo en la práctica. Es, por ejemplo, en este caso, nuestra ventana, en el momento que nosotros la corremos, podemos ver que es redimensionable. Si yo quiero decir que esa ventana no sea redimensionable, fácilmente me voy a la descripción. En la parte de interfase gráfica, aquí tenemos la opción de redimensionable. Le damos que no sea redimensionable, le damos aplicar, aceptar. Y si corremos nuestra ventanita, nos podemos notar que ya no podemos hacerla redimensionable, ¿sí? Y tampoco, pues el hecho de que no sea redimensionable también no nos permite maximizar esta ventana. Esta descripción que acabamos de ver es muy importante, ir reprobando todas las opciones. Nos sería un poquito imposible ver todas las opciones que tiene Windows, pero son muchísimas. Redimensionable, por ejemplo, que recuerde lo que es el tamaño y la posición. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, como si recuerda, tenemos señalado esa opción que recuerde la posición. Si yo la pongo en el lado izquierdo, le doy cerrar y yo vuelvo a ejecutar, esa ventana aparece en el mismo lugar. Pero si yo le digo en la descripción de la ventana que no recuerde lo que es el tamaño de la posición y que la posición inicial sea siempre centrada en lo que es la pantalla, siempre va a aparecer ahí. Entonces ejecutamos nuestra ventana
Vamos a cerrarla acá, volvemos a correr y nos aparece bien. En este caso me está apareciendo, yo tengo dos monitores y me está apareciendo un monitor en la parte centrada del otro monitor. Pero la intención acá es esa, que nosotros nos acostumbremos a siempre buscar y probar las opciones que trae cada uno de los elementos en las descripciones. Es importante también mencionar que, por ejemplo, acá la descripción de la ventana trae obviamente todas las opciones que corresponden a la ventana. Si yo me voy al botón y le doy descripción, nos aparece lo que es la descripción del control de botón, y el estilo y todas las opciones que tiene acá se refiere específicamente a este botón. Poco a poquito nos vamos a ir familiarizando con esto, pero quería mencionarles esto porque esto es muy importante, y como pueden ver hay muchas cosas que nos permite activar o desactivar de manera muy fácil sin programación. Bien, por lo pronto en este video sería todo. Pues como podemos ver, ya pudimos crear nuestra primera ventana. En los siguientes videos vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando sobre cómo ir programando o cómo irle dando vida a nuestro proyecto ya por programación. Muy bien, por mi parte sería todo. Si te gustó este video, por favor danos un like y compártelo para que seamos más en la comunidad. Gracias.